como el Estado, los saludamos a los que estamos aquí. Somos pocos, pero a la distancia son miles. ¿Sabían ustedes que son miles? Amén. Por eso yo no dejo de predicar la palabra del Señor. Y no lo hago para mostrarme, amén. Trato de mostrar lo que hay dentro de mí, o sea, Cristo Jesús. En gratitud al Señor, amén. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo los ha bendecido la vida? ¿Bien? Amén, gloria a Dios. Me alegra mucho por usted. ¿Las cosas van mejorando? ¿Siguen igual o van de mal en peor? A ver, ¿cómo van las cosas? Más mejor. Mejorando, ¿cierto? Porque estamos con Dios. Y por fe vivimos, por fe andamos y no por vista. Amén. Gloria al Señor, gloria al que vive y reina por los siglos. ¿Cuántos van a recibir palabra de Dios? Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, el salmo que cantamos ahora, las alabanzas. Dice, cantad salmos a Jehová con arpa, con voz de cántico. Salmo 98, 6. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina. Dios nos manda a aclamarlo ¿con qué? Con trompetas. Ya que ustedes no saben de pronto quién tiene la trompeta hoy aquí en la iglesia. ¿Quién tiene la trompeta? Diga la hormiga, mire, vea, qué belleza de hormigas. Amén, están cobrando vida las hormigas. Miren las hormigas acá a este lado también. Dirá la gente de YouTube, que saluda a los hermanos de YouTube, a los hermanos de Facebook, que Dios los guarde, a esos 370 grupos de WhatsApp, que Dios los bendiga a la distancia. Los saludamos desde aquí en la iglesia Pescadores del Reino, amén. Y aquí estamos con las hormigas, vean. El próximo reto, ¿cuál es? Porque decían a toda hora, no, ese pastor no hace sino hablar de las hormigas, porque allá la gente se le duerme, qué vergüenza, hermano, predicando ahí solo, y mejor dicho, la gente durmiendo, ¿no, Rufino? Y eso pasaba. Pero ya no pasa, lo que hace que hemos traído las hormigas, ya no pasa eso, gracias a Dios aquí, amén. Ya se las pasará en otro lado. El próximo reto, ¿cuál es? Con las hormigas. No sé, mecanizarlas. Y a las sillas de los que se duermen, ponerle rodachines, para que ellas se lo arrastren y lo saquen de aquí para afuera, ¿ven? Ese es el lema de la iglesia, la hormiga, ¿ven? La hormiga, aquí tenemos hormigas que adoran a Dios, vean, amén. Y tenemos otras que están ahí pendientes a ver quién se va a dormir, amén. Vamos a ver si más adelante nos colabora la inteligencia ¿qué? Artificial, para que haya una hormiga robó aquí en la iglesia y en verdad ejecute la palabra, amén, de parte de Dios. Gloria al Señor. Que Dios me lo bendiga a la distancia. Es el saludo cordial para todos, amén. Mis hermanos, ¿cuántos van a recibir palabra de Dios? Amén. A ver, ¿cuántos valientes hay aquí? Amén. Esforzados y valientes. Amén. Si usted está aquí, mi hermano, es porque usted es una persona que se esforzó. Amén. Fue una persona valiente, que a pesar de los dolores, ¿no, mi hermana? A pesar del malestar, me decía la hermana, tengo un decaimiento, hermano. Tengo un decaimiento, no sé, como que no me hallo, no sé, el peso, no sé qué pasa. Me está afectando algo, no sé. Pero ahora oramos por eso, amén. Ahora oramos por sanidad. Gloria al Señor, amén. Hoy vamos a hablar sobre la valentía. ¿De qué nos va a hablar Dios? Valentía. De la valentía, amén. Hoy el mensaje es un mensaje de confrontación, un mensaje de motivación. Dios te quiere motivar, amén, a que tu fe se levante, a que si estás decaída, pues tu semblante se levante, amén, que seamos valientes en el Señor. El mensaje titula la valentía que supera nuestros miedos. ¿La valentía que qué? Que supera nuestros miedos, amén. Los abuelos decían que, mejor dicho, para pelear había que ser valiente, amén. El miedoso se vuelve valiente a la hora que tiene que ya sacar sus fuerzas, exponerse prácticamente, decir la verdad. Muchas veces necesitamos valentía para decir la verdad. Hay muchos hermanos, ministros en la fe, que los saludo, que Dios los bendiga, que les cuesta decir la verdad a la gente porque temen a que la gente se les vaya a la iglesia. Y por eso hay muchos que desafortunadamente no predican del cielo, no predican del infierno, no predican del arrepentimiento, porque a la gente uno le habla esto y eso es confrontarlo y la gente se nos va de la iglesia. Muchos pastores me han dicho eso, pero no, Señor, la verdad no hay que ocultarla, amén. La verdad tiene que salir a flote. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La valentía que supera nuestros miedos es la prédica. Una de las más grandes cualidades, iglesia, que posee el ser humano es la valentía. Amén. Muchos valientes se levantan, ya que por medio de esta valentía, el hombre puede de una u otra forma hacerle frente a las situaciones adversas de la vida. Cuando usted es valiente, usted le hace frente a esas situaciones adversas de la vida. Se requiere de mucha valentía para alcanzar objetivos difíciles y complicados, donde solo los valientes y esforzados, iglesia, logran conquistar reinos y derribar gigantes en todos los aspectos de la vida. Ahora, por otro lado,
Vemos que la Biblia, la palabra del Señor, abunda en historias de personajes valientes y esforzados, tales por ejemplo como Moisés, el cual fue un hombre valiente que se enfrentó a Faraón. Dios escogió a Moisés y le dijo, vaya, dígale a Faraón que deje ir a mi pueblo, que ya no van a ser más esclavos en Egipto. Y este hombre en un principio le sacó cuentos a Dios, decía que era tartamudo, que no podía hablar, pero el Señor dijo, ve porque yo voy contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra, ¿ven? Y dice la palabra que Moisés se armó de valentía y pudo, gracias a Dios, ir y presentarse delante de Faraón y decirle, Dios te dice, deja ir a mi pueblo, que ya no van a ser más esclavos aquí en la tierra de Egipto. Ya no van a ser más esclavos, ellos me van a servir y me van a adorar allá en el desierto. Y dice la palabra que a Faraón obviamente no le gustó ni 5 y los dejó ir, pero después los persiguió y vinieron las plagas, ya ustedes conocen la historia, ¿ven? Otra persona que habla en la Biblia de valientes es el joven David, el cual dice la palabra fue muy valiente al enfrentar al gigante Goliat, amén. Y dice la palabra que se enfrentó a un gigante de casi 3 metros de altura y lo pudo vencer gracias a esa valentía. Sin embargo, lo más importante que dice la Biblia sobre la valentía, iglesia, es cuál debe ser la base de nuestro valor ante ella. ¿Cuál debe ser la base del valor ante la valentía, iglesia? La valentía que supera nuestros miedos es la enseñanza de reflexión y motivación espiritual para cada uno de los que estamos aquí reunidos y para todos los que reciben la enseñanza cada 8 días a la distancia de aquí de la iglesia, pescadores del reino. Amén. A todas esas personas de YouTube, de Facebook, de las redes sociales, de los grupos, administradores de grupos, que Dios los bendiga. Gracias por recibir los mensajes, las reflexiones, las enseñanzas que salen de aquí cada 8 días. A todos ellos que Dios los bendiga y los animo hoy a seguir adelante en fe y en victoria. ¿Ven? La valentía, iglesia, según el diccionario enciclopédico, es la determinación para enfrentarse a situaciones arraigadas y difíciles. ¿Qué es la valentía, Rufino? La valentía no es más ni menos, según enseña el diccionario, la determinación. Cuando usted se determina, usted dice, no, yo soy valiente, a mí nadie me va a venir a pisotear a toda hora. Y usted se levanta y dice, no señor, y Dios le da fuerzas. Y si usted está haciendo lo bueno, Dios le respalda. El problema es cuando no hacemos lo bueno, que Dios no nos respalda. Si hacemos lo malo, Dios no nos respalda, el diablo sí nos respalda. El diablo sí nos abre puertas y nos dice, mira, aquí le entrego eso, ya, le entrego el mundo, así como lo ofreció a Jesucristo, que lo llevó a un monte, dice la Biblia, y le mostró todos los reinos de la tierra, y le dijo, mira, todo eso se lo voy a dar, ya, todo eso es para usted. Pero si ¿qué? Si me adorás y me sirves, dice la palabra, si te inclinas ante mí, eso es lo que el diablo quiere. Pero cuando somos valientes y esforzados nos levantamos, amén, y no le creemos al diablo. Esto quiere decir, iglesia, que la valentía se evidencia solamente si uno se encuentra en alguno de estas situaciones difíciles de la vida. En momentos difíciles, situaciones difíciles, que usted dice, se arma de valentía, se arma de coraje, y dice, no, yo voy para adelante, yo no voy para atrás como el cangrejo, amén. El cangrejo es uno de los únicos animales que va para atrás, ¿no? Que va para atrás, y nosotros no vamos para atrás, vamos para adelante. ¿Dónde tienen sus ojos ustedes? ¿A dónde los tienen? ¿Adelante o acá atrás en el cerebro? Adelante, ¿cierto? ¿Por qué Dios le puso los ojos adelante? Para que usted mire hacia adelante, para que usted ande hacia adelante. ¿O usted ha visto personas caminando hacia atrás? No, ¿cierto? Intenta usted caminar hacia atrás y hasta se golpea, se cae, porque Dios no te diseñó para que estuvieras mirando hacia atrás, ni caminando hacia atrás. Dios te diseñó, ¿para qué? Para que tuvieras visión y caminar hacia adelante, ¿ven? Y te levantes en valentía. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a ver una historia bíblica a continuación, con la cual Dios nos quiere hablar en esta hora. Y vamos a hablar de 3 personas valientes en la Biblia, amén, que se esforzaron, que no les importó enfrentarse al mismo diablo en persona, con tal de agradar a Dios. Daniel capítulo 3. Libro del profeta Daniel, capítulo 3. Acuérdense que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Llénese de fe. Dígale que está al lado. Llénese de fe. De la palabra de Dios. Amén. No la palabra del pastor, de la palabra de Dios. La que vive y permanece para siempre. Daniel capítulo 3. Si están ahí, me dicen amén.
Vamos a orar por esta palabra para que el Espíritu de Dios traiga mucha quietud, traiga reverencia y sobre todo nos dé entendimiento. Porque ¿qué nos sirve leer la Biblia y no entendemos lo que leemos? Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Te doy gracias, Señor, por tenernos reunidos como cada 8 días en este lugar, aquí en la iglesia Pescadores del Reino. Señor, gracias, porque hoy nos tienes aquí, mañana nos pondrás en cualquier lugar del mundo, y ahí estaremos, Señor, llevando el mensaje, la sana doctrina, la bendición para tu pueblo, Dios. Oro, Señor, por esos miles y millones de personas que están detrás de estos videos, de estos audios, Señor, para que seas tú hablando a sus vidas, a sus corazones, para que seas tú llevándote, Señor, toda pereza, Dios, que le impiden levantarse para ser valientes, que seas tú llevándote todo pecado, toda desobediencia, toda rebeldía, Señor, toda pereza y estupor, Señor. Es mi oración en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Libro de Daniel capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice la bendita palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Daniel capítulo 3, versículo 1. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Dice que la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Dice el versículo 3: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y dice la Biblia que estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Versículo 4: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Versículo 6: y cualquiera, dice la palabra, que no se postre y adore inmediatamente, será echado ¿dónde? Dentro de un horno de fuego ardiente, dice la palabra. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Amén. ¿De qué me está hablando la palabra del Señor? Habla de un rey que quería, aparte de tener fama, de tener dinero y gloria, él quería atribuirse todo tributo para él. O sea, quería ser más que Dios. Y dice la palabra que este rey mandó a hacer una estatua. Una estatua, escúchenme bien, iglesia, de oro, de 27 metros de alto. Imagínense ustedes una estatua de 27 metros de alto, como un edificio casi de 3 pisos. Una estatua para que la adorasen. Y por 2,5 metros de ancho. O sea, era bastante grande esa estatua. Y todo el mundo estaba en pie ante esa estatua. Y todos tenían que darle adoración. ¿Cuándo? Cuando empezaran a sonar ¿qué? Las músicas, las canciones, las flautas, la música mundana, la música secular. Amén. Hoy en día nosotros como cristianos también nos pasa. Escuchamos música secular mundana que no edifica y la grabamos en nuestra mente y hasta estamos cantándola. No, Señor, no podemos hacer eso. No podemos servir a los señores. Aquí dice la Biblia que este demonio, espíritu inmundo, tomó una estatua por medio de este rey y todos tenían que adorarla. Y el que no lo hiciera, ¿a dónde iba? Al horno de fuego. Amén, ese era el castigo. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios nos quiere enseñar sobre 3 verdades bíblicas en cuanto a la valentía, según este capítulo que acabamos de leer. Dios te quiere enseñar
3 verdades bíblicas sobre la valentía. Amén. Número 1, es que la valentía siempre nos impulsará a ir en contra del plan del enemigo. ¿Qué hace la valentía? Nos va a impulsar siempre a ir en contra del plan del enemigo. En pocas palabras, si usted dice ser cristiano, creyente, servidor de Dios, que le sirve en la obra de Dios, usted no se va a dejar engañar por el enemigo. El enemigo busca la forma de sonsacarlo, que usted no venga a la iglesia, que no busque de Dios, que no escudriñe la palabra. Él va a buscar la forma de traer pereza espiritual. Qué pereza escuchar a ese pastor cada 8 días. Qué pereza leer la Biblia. Eso no es para mí, eso es para otros. Y mucha gente, el enemigo lo está engañando de esa manera, para que no adoren al Dios verdadero. Amén. Y lo adoramos más bien con instrumentos seculares, con música que no edifica. Música que no edifica. Así están adorando esa estatua. Por eso la primera verdad bíblica que usted debe conocer en cuanto a la valentía es que la valentía siempre nos impulsará a ir en contravía del plan del enemigo. ¿Dónde dice eso? Lea conmigo el versículo 12. El versículo 12 donde estamos, no nos vamos a salir de ahí, Daniel capítulo 3. Dice que al rey le dijeron: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, fueron a contarle al rey: oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y dice el versículo 13 que entonces Nabucodonosor el rey dijo con ira y con enojo, o sea, le disgustó. Al diablo le disgusta cuando usted no lo adora. Al diablo le disgusta cuando usted adora a Dios, el diablo se enoja. Amén. Y dice la palabra del versículo 13 que entonces Nabucodonosor dijo con ira y con ¿qué? Y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Aquí vemos, iglesia, que si realmente tratamos de hacer la voluntad de Dios, Él nos dará fuerza por medio del Espíritu Santo para ser valientes y no negar nuestra fe en su nombre. Porque estos hombres fueron valientes. Estos 3 los aventaron. Vean, todo el mundo se adora a esa estatua, se postra, le rinde le da reverencia. Y resulta y acontece de que estos 3 judíos están de pie. Estos 3 judíos, ¿qué pasa? ¿Por qué no se inclinan ante la estatua? Entonces fueron a decirle al rey. ¿Y sabe qué hizo el rey? Se enojó. ¿Por qué? Porque la primera verdad que Dios quiere que usted conozca sobre la valentía es que la valentía siempre nos impulsará a ir en contra del plan del diablo. El diablo quiere que andemos siempre haciendo su voluntad. Pero cuando usted dice: no, Señor, yo no voy a hacer la voluntad más del diablo, yo me separo de ese pecado, de esa inmundicia que me está llevando a la destrucción, entonces usted voltea su rostro y mira a Dios, y el diablo se enoja. Eso le pasó a este rey, se enojó, dice la palabra del Señor. Amén. Ahora escúchenme bien, iglesia. La segunda verdad son 3 que usted debe conocer en cuanto a la valentía según este capítulo 3 de Daniel. Número 1 es que la valentía siempre nos impulsará a ir en contravía del plan del enemigo. El plan era que la adorasen por medio de la música secular. Eso trae adoración en las tinieblas. Cuando usted adora por medio de la música que no edifica, no a Dios sino al diablo, eso trae, desafortunadamente, iglesia, trae compromiso con las tinieblas, trae adoración al reino de Satanás. La segunda verdad, número 2, es que la valentía en su tiempo le mostrará a muchos de qué están hechos. ¿Qué hace la valentía? A usted tarde que temprano le va a mostrar de qué está hecho. Cuando usted es una persona masoquista, perdóneme la expresión, cuando usted es una persona, mujer o hombre masoquista, porque hay hombres masoquistas también, que a toda su esposa está golpeando y ellos aguantándose, todo eso no está bien, eso es una falta de respeto. Pero muchas veces nos acostumbramos al masoquismo, o cuando esa mujer está haciendo a toda hora golpes, se mantiene con moretones, y no, ¿y qué le pasó? No, mi marido me golpeó. No, pues, ¿qué puedo hacer yo? No tengo para dónde irme, tengo 4 hijos y me toca aguantarme las injusticias de mi esposo. Así han dicho muchas mujeres, son masoquistas. ¿Y por qué no le demanda? Porque después, ¿quién me responde a mí? El gobierno no me va a mantener, Petro no me va a mantener, mire cómo tiene este país de jodido. Y eso pasa, mis hermanos. Entonces, ¿qué hace la valentía? En su tiempo le mostrará a las personas, a muchos, de qué están hechos. Porque cuando estas personas se levantan, mire el versículo 4, léalo conmigo el versículo 4.
El versículo 4 de Daniel 3 dice: y el pregonero anunciaba en altavoz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, de los tamboriles, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y si usted lee el versículo 6, dice: y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. O sea, ardiente. Muchos de los discípulos en tiempos de Jesús fueron también probados por medio de las persecuciones. Por ejemplo, discípulos del Señor. Dice la Biblia que cuando a Cristo lo mandaron a la cruz y Él resucitó al tercer día y se le presentó a los discípulos, ¿dónde estaban los discípulos? Estaban encerrados por miedo a los judíos, porque lo iban a matar. Ya habían matado a su maestro, obviamente seguían ellos. Y ellos por miedo, ¿sabe qué hicieron? Se encerraron en un cuarto y ahí no dejaban entrar a nadie y oraban a Dios y le clamaban a Dios. Hasta cuando vino el Señor y se les presentó: paz a vosotros, recibían el Espíritu Santo, y dice la idea que fueron llenos del Espíritu Santo, salieron a predicar la palabra, y ahí sí los cogían por allá y lo arrestaban y decían: no, Señor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y predicaban y se paraban en las plazas. ¿Sabe por qué? Porque ya la valentía, el espíritu de valentía está en ellos. El espíritu de cobardía, ¿qué pasó? Se fue de ellos. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos personas esforzadas y valientes. Amén, que aceptemos el llamado de Dios. La valentía en su tiempo, por eso les digo, nos va a mostrar a muchos de qué estamos hechos, iglesia. Ahora, en el caso de estos discípulos, de estas personas, estos 3 judíos, muchos, escúchenme bien, ellos por fortuna fueron llenos del poder de Dios, el cual les hizo esforzarse y ser valientes ante las persecuciones de aquel tiempo. Sadrach, Mesach y Abednego, escuchen esto, iglesia, fueron un claro ejemplo de fe y de valentía ante los ataques del diablo, el cual busca adoración y no adoradores como Dios busca. ¿Qué busca Dios? Adoradores. ¿Qué busca el diablo? Adoración. Él te puede colocar este instrumento y te pone a adorarlo. Este es mi ídolo, y haces un ídolo de él. Pero ¿sabes qué busca Dios? Adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Eso es lo que busca Dios. Tercera y última verdad bíblica que debes conocer en cuanto a la valentía. Número 3. Es que la valentía, iglesia, nos llevará a decir siempre la verdad por encima de nuestros miedos y temores. Amén. Yo le doy un consejo: siempre diga la verdad. Amén. No mienta, porque cuando usted se acostumbra a decir mentiras, así se queda, y después la gente no le va a creer. Después usted va a estar diciendo la verdad y la gente no le va a creer, porque lo conocen como una persona mentirosa. Por eso el consejo sabio es ese: la valentía nos llevará a decir siempre la verdad por encima de nuestros miedos y temores. Diga siempre la verdad, aunque eso implique que lo arrojen al fuego, o como Juan el Bautista, que le corten la cabeza. Porque a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, ¿y sabe por qué? Por decir la verdad. Se presentó delante de ese rey perverso Herodes y le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, o sea, la cuñada. No le era lícito, y eso no les importó, y seguían lo mismo. ¿Y qué pasó? Esta mujer se enojó tanto en su corazón que quería ver muerto a Juan el Bautista. Y dice la Biblia que después se presentó una fiesta donde Salomé, la niña, la hija de esta mujer perversa Herodías, danzó tanto así que agradó el corazón del rey. Y dice la palabra que el rey le dijo: pídame lo que quiera, hasta la mitad de mi reino se lo doy. Estaba borracho de tipo. Y entonces la niña fue ante la mamá: mamá, me está ofreciendo la mitad del reino, ¿qué pido? Y la mamá dijo: pues pide la cabeza de Juan el Bautista, que la traigan en un plato. Y entonces cuando la niña va del rey y le dice: a ver, ¿qué decidió usted, mi hija? ¿Qué va a pedir? A ver, el rey perverso quizá le ha puesto los ojos a esa niña. ¿Qué va a pedir? A ver, a la mitad del reino se lo voy a dar. Dijo: no, mi mamá dice que me den un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y qué pasó? Se puso la Biblia muy triste ese rey, pero a causa del juramento tuvo que cumplir. Mandó un guardia a la cárcel: decapiten a Juan, quítale la cabeza y se la trajeron en un plato. Eso dice la Biblia. Amén.
Pero ¿por qué le costó a Juan el Bautista que le cortaran la cabeza? Diga, por decir la verdad. Por la verdad murió Cristo, decían los abuelos. Por la verdad murió Cristo. Y es verdad, por la verdad lo mandaron a la cruz, por envidia, porque le decían la verdad a los fariseos en la cara. Y muchos no les gustaba, porque eran ávaros, codiciosos. Es como cuando uno como pastor se para aquí a decir, ¿por qué los pastores solamente piensan en plata y no piensan en las almas? Entonces no falta por alguien que se levanta. Y dice, yo odio a ese pastor. ¿Sabe por qué? Porque le dio la herida. La palabra llegó al corazón, penetró hasta los tuétanos y se enojó con el pastor. Y son muchos los enemigos que le levantan a uno. Muchos los enemigos, hasta pastores que quizás me están observando, se levantan en contra de este siervo porque les dice la verdad en la cara. Amén. Porque les quita la máscara de hipocresía y se enojan. Esa es la completa realidad. Diga siempre la verdad. Amén. Amén. Dígale que está al lado. Diga siempre la verdad. Gloria a Dios. El versículo 17. Escuchen bien, léalo conmigo. De donde estamos. Verso 17, Daniel 3 dice: he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Le dijeron la verdad al rey, y este rey está enfurecido, pero ellos se lo enfrentaron con la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque el Dios de ellos no era el mismo Dios de este rey pagano, que mandó a hacer esa estatua para que todo el mundo la adorara, como si fuera Dios. Esa es la realidad, iglesia. Estos varones, pese al momento que estaban viviendo, nunca perdieron la fe en su Dios, y gracias a su valentía, Dios los honró, les prosperó, sacándoles en victoria al fuego ardiente, porque Dios los sacó de ese horno ardiente. ¿Amén? Amén. 5 características de una persona valiente. 5 características. A ver, ¿cuántos valientes hay aquí? Amén. Amén. Diga por fe, amén. Diga, soy valiente, así sea un cobarde. Diga, soy valiente en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y no me voy a quedar dormido porque las hormigas están aquí. Se lo arrastran, mis hermanos. Ahora, 5 características de una persona valiente que debe tener. 5 características que una persona valiente debe tener. Número 1, determinación. ¿Qué debe tener una persona valiente? Determinación. Usted tiene que determinarse. Decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? A ver, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿Me voy a quedar en las mismas o voy a avanzar? ¿Me voy a estancar o qué voy a hacer? Usted tiene que tomar una determinación. Amén. Imagínense, por ejemplo, esta escena. Todo el mundo estaba inclinado ante una imponente estatua de 27 metros de alto por 2.5 metros de ancho. Todos postrados hasta el suelo. Y de repente, alguien ve a 3 hombres de pie en silencio con su mirada puesta en el suelo. E inmediatamente algunos siervos del rey le avisaron al rey de estas personas que no se querían inclinar para adorar la estatua. La pregunta es, ¿qué harían ustedes? ¿Serían valientes o se inclinarían ante la estatua pagana? Porque ahí fueron confrontados. Y estas personas tuvieron que determinarse qué iban a hacer. Le pregunto, ¿le creerán a Dios o adorarán al diablo? Póngase por un momento en los zapatos de esos 3 siervos de Dios. Ellos tuvieron determinación. ¿Qué dice el versículo 16? Léalo conmigo. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque él lo llamó a pedirle cuentas. Que por qué no lo adoraban, que qué les pasaba, que si acaso no eran servidores de ellos, que cómo le iban a dar la espalda no adorando esa estatua imponente de 27 metros de oro puro. Aquí lo que esos 3 judíos quisieron decirle al rey fue: oh rey, no nos equivocamos, no estábamos distraídos tampoco, no nos inclinamos a propósito, y no importa cuántas oportunidades nos des, no nos vamos a inclinar a tu imagen. Eso fue lo que ellos quisieron decirle, porque él les decía: tomen conciencia y yo les perdono y no van a ir al horno de fuego. Pero esta gente que tuvo, diga, determinación. ¿Qué es lo que usted debe tener? Determinación. Amén. No sacar excusas, no sacar pretextos. Una vez por semana nos reunimos aquí, 2 horitas, y muchas veces no nos determinamos. Sacamos pretextos. No hay que sacar pretextos ni excusas para recibir la palabra de Dios. Ahora, estos 3 hombres, iglesia,
tuvieron el valor que a muchos nos falta hoy en día, como lo es la determinación. Pongan un separador y vaya a Job capítulo 22, versículo 21. Que ahí Dios te quiere hablar. Job capítulo 22, versículo 21. Dios hoy te dice, una vez Dios me habló con esta palabra y me confrontó. Y hoy quizás a muchos de ustedes los quiere confrontar. Job capítulo 22, libro de Job capítulo 22, versículo 21, dice, Dios te dice, vuelve en amistad con Él. Vuelve en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. O sea que si usted es una persona que no tiene paz en su corazón, le falta volverse en amistad con Dios. Le falta comunión con Dios. Amén. Esa es la clave. Hay personas que vienen y le presentan, pastor, es que estoy tan desesperado, no sé qué hacer. Estoy tan desesperado, no sé qué hacer. Pienso a todas hasta en el suicidio. Quiere decir que la relación de esa persona no está bien delante de Dios. Amén. Porque cuando la relación con Dios está bien, uno no vive desesperado. Yo no me preocupo por nada. Dios conoce mi destino. Si tengo para comer bien y si no, pues Dios proveerá. Y no me desespero, no me estreso, no me tensiono, no me lleno de temor, de mal genio y de agresividad. No pago los platos rotos con los demás, no, sino que yo no me preocupo, Dios proveerá. Si tocó arroz con huevo, tocó arroz con huevo. Si tocó arroz solo. Pero también si tocó pollo o una comida gourmet, pues bendito sea Dios. Amén. Esa es la realidad, mis hermanos. Dice la palabra, vuelve en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Versículo 23. Si te volvieres, versículo 22. Toma ahora, dice Dios, la ley de su boca y pon sus palabras, ¿dónde? En tu corazón. Esta palabra que usted está leyendo, ponga en el corazón. Deje que Dios le ministre y le hable. Versículo 23. El Señor te dice, si te volvieres al Omnipotente, serás ¿qué? Edificado. Alejarás de tu tienda, o sea, de tu casa, la aflicción. ¿Por qué en muchos hogares hay tanta aflicción y tantos problemas? Porque no está Dios allí. El diablo trae división. El diablo trae contiendas. Trae una desarmonía en el hogar. Pero cuando usted le cree a Dios, cuando usted se vuelve a Dios, dice, si te volvieres al Omnipotente, serás ¿qué? Edificado. Porque Dios quiere edificar tu casa. Amén. El Salmo 127 lo dice, que Jehová edifica la casa. Si Jehová no edificara en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela por la guardia, en vano vela la policía. Porque tenemos que tener a Dios en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El versículo 28, salte el versículo 28 de Job capítulo 22 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá ¿qué? Luz. Cuando usted se determina, Dios le ilumina su camino. Porque dice, sobre tus caminos va a resplandecer la luz. O sea que cuando usted vaya hay luz. Y usted no se va a estrellar. Usted no se va a golpear. Usted no se va a accidentar porque anda en la luz del Señor. Amén. Luz es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la Escritura en el Salmo. Ahora escúcheme bien. Segunda característica de una persona valiente que debe tener. Segunda característica que debe tener una persona valiente. Número 1, ¿cómo se llama? Determinación. Son 5. Determinación es la primera. Tienes que determinarte. Bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Bueno, la situación está difícil, ¿qué voy a hacer? Más oración, más pegadito de la mano de Dios, mientras que el diablo por acá te está proponiendo hacer otras cosas diferentes. Y apartarte. Número 2. Primera determinación. Segundo, fe. ¿Qué tenemos que tener? Fe en todo momento. En todo momento debe tener fe. No pierda la fe. Si usted perdió la fe, el diablo se la llevó. Y se lo lleva uno para el infierno. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, ¿cómo va a agradar a Dios? Tiene que tener fe. Amén. Creer por fe. Así esté pasando momentos difíciles. Créale a Dios. Daniel capítulo 3, versículo 17. Lea conmigo el versículo 17 donde estamos. Dice el verso 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos, dicen estos 3 hombres judíos. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará.
Miren la fe que tenían estas personas. Ya sabían que Dios los iba a librar de ese horno. Y ellos cayeron en el horno de fuego. Ellos cayeron allí. Pero ¿sabe qué pasó? Las llamas no ardieron en ellos. Amén. Porque Dios estaba con ellos. El fuego no los destruyó, no los incineró, ni siquiera olían a humo. Tanto así que ese rey se asoma y dice, bueno, ¿no fueron 3 los que nos metimos al horno? ¿Y por qué veo 4? Ahí está la presencia de Dios. Ahí estaba el ángel de Dios con ellos. Porque Dios los guarda cuando usted tiene fe. Dios honra la fe, dice la palabra. Estos 3 varones, escúchenme bien, tenían fe, aún sabiendo lo que les esperaba, porque la fe nos vuelve valientes. ¿Qué hace la fe? No, si no, pregúntenle a todos esos mártires, a esos héroes de la fe que habla en la Biblia, que no les importaron. Muchos murieron como Juan el Bautista, le cortaron la cabeza, como otros discípulos que hasta los apedrearon, como a Esteban el mártir. A otros más los los cortaron en pedazos, otros los dilapidaron, otros fueron muertos aserrados. Imagínese, con sierra los cortaban. ¿Ah? Imagínese usted que le metan la sierra por debajo aquí y hasta arriba lo partan en 2. Y muchos fueron muertos así. ¿Y sabe por qué causa permitieron ellos eso? Por la fe. Porque ellos decían, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? El vivir tiene que ser Cristo en esta tierra y el morir ganancia. Que si usted ya no está el día de mañana, no importa. Lo importante es que dejó una huella buena. No deje una huella mala, deje una huella buena. Que si lo van a recordar en vida, que lo recuerden por lo bueno que usted hizo y no por lo malo que usted era. Esa es la realidad. Porque usted lo puede recordar por lo bueno o por lo malo. Pero si usted está en Cristo, deje una huella buena. ¿Ven? Que alguien de pronto hasta el día de mañana lo recuerde. Uy, gracias. Gracias a esos consejos, gracias a esas palabras, gracias a esas prédicas, mi vida, yo fui salvo. Y se lo van a agradecer el resto de la eternidad. Gloria al Señor. Aquí vemos, iglesia, que si alguna vez hubo una situación difícil y peligrosa para estos judíos, esos 3 judíos, fue esta. Y pese a que este rey le dio otra oportunidad para que se arrodillasen ante sus dioses paganos, ellos tuvieron la fe suficiente para creerle a Dios, al Dios verdadero, el cual les predico yo en este lugar. Ese Dios los libró. Ese Dios que les hablo de la Biblia, a ustedes también los va a librar. Si le creen a Él, claro está, si tienen fe. Tercera característica que una persona valiente debe tener. Primero, determinación. Segundo, fe en todo momento. Tercero, lealtad. Hay que tener lealtad. ¿Usted sabe qué es la lealtad, Rufino? Hay que ser leales. Amén. No solamente por conveniencia, no. Ser leales. Amén. Qué bueno que la gente que venga aquí a la iglesia sea leal con el pastor. Que diga, nosotros no vamos por lo que Él nos está ofreciendo y nos ha prometido, no. Nosotros vamos porque somos fieles, somos leales. Como la esposa leal con el marido, como el marido leal con su esposa. Que son fieles, pese a las dificultades o lo que estén viviendo. ¿Qué es la lealtad? La lealtad, iglesia, es la permanencia y apoyo constante a una persona o una institución. Eso es lealtad. El apoyo constante. Que no solamente sea de vez en cuando, no, están siempre ahí. Y cuando Dios bendiga al hombre de Dios, también ellos van a recibir su bendición. Porque la lealtad tiene que ser de parte y parte, de parte y parte. Yo soy leal con ustedes, cada 8 días. Con las personas que me ven en YouTube, en las redes sociales, soy leal. Cada 8 días estamos aquí. Y muchas veces aún, muchos no entienden. Uno tiene inconvenientes, problemas, dificultades, hasta para grabar, hasta para estar aquí. Pero no importa, aquí estamos. Mientras haya salud, hay vida. Y aquí estamos sirviéndole a Dios. Amén. Esa es la realidad. ¿Qué más quisiera uno un fin de semana? Hace un descanso. Pero no. Es cuando más uno debe trabajar por la obra de Dios. Para que las almas se salven y no se pierdan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En otras palabras, la lealtad, iglesia, es no darle la espalda a aquello que reconoces como importante en la vida frente a cualquier dificultad que se presente. ¿Qué dice el verso 18? Porque todo esto tiene fundamento. Daniel 3:18. Lean conmigo el versículo 18. Miren la lealtad de estas personas. El versículo 18 dice: y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses.
ni tampoco adoraremos la estatua que han levantado. Verso 19. Entonces Nabucodonosor, ¿qué pasó? ¿Lo felicitó? Dice que se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Le cambió la cara, el rostro de esa persona. Y dice la palabra contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice la Biblia que ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Como quien dice, no me quieren hacer caso, no me quieren honrar. El diablo se enojó. Así el diablo se enoja. Cuando usted toma la determinación de seguir a Dios, de decir voy a tener un cambio en mi vida, quiero un cambio, quiero que Dios me perdone, me levante, me ayude a ser otra persona. Pero mientras no, el diablo no se preocupa por usted. Si usted está sirviendo a Dios en el pecado, en la inmundicia, el diablo no se preocupa por usted, ya lo tiene arruinado. Él se preocupa es por los que se levantan, por los que son esforzados y valientes, y dicen yo me voy a levantar. Yo no quiero seguir viendo la miseria, la pobreza, la escasez. Yo no quiero seguir viendo esta vida que llevo, que coja el dinero y si es como echarlo en saco roto a toda hora. Y el diablo se los roba, les roba las bendiciones de Dios. Cuando es una persona que acepta y decide cambiar, automáticamente se convierte en ¿qué? Diga, en un valiente. Dios quiere que usted sea valiente a tomar las decisiones sabias. Amén. No tome decisiones a la carrera, que después se va a lamentar. Tome decisiones sabias, pídale el consejo sabio a Dios, consulte a Dios en oración, dígale Señor, ¿qué haré ante esta situación? No sé qué hacer con mi vida es un asco, no sé qué hacer. Y Dios le dará la respuesta. Aquí vemos el verso 20. Y mandó este rey a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, a que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno ardiendo. Aquí vemos, iglesia, que cuando reflexionamos en los personajes bíblicos y vemos sus batallas, podemos llegar a minimizar sus actos de valentía al pensar que ellos actuaron así porque tenían asegurado que Dios los iba a librar del mal. Estas personas no tenían nada seguro. Estas personas solamente tenían su fe puesta en Dios. Y aún así, Dios permitió que fueran arrojados al horno. Cayeron dentro del horno. El rey pudo ver, porque lo puso 7 veces más, dice la palabra. Tanto así que un soldado se acercó y a lo más acercarse a la puerta, ahí quedó muerto. Por el calor tan horrible. El mismo infierno, 7 veces más lo pusieron a calentar ese horno. Y ahí echaban ¿a quién? A todo aquel que no orase al diablo. O la estatua de este rey. Esa es la realidad, iglesia. Ahora, ellos decidieron confiar en Dios y serle fiel hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. Cuarta característica, son 5 y finalizo, que una persona valiente debe tener. Volvemos a repetir el examen. Primero, determinación. Segundo, fe en todo momento. Tercero, lealtad. Cuarto, reconocimiento que Dios es su ayudador. Usted tiene que reconocer eso. Que Dios es el que le va a ayudar. Dios es el que lo va a sacar a usted del lío. Amén. Aquí en Cali dice, no, a mí me saca del lío la compraventa mi tío. No, señor. Me saca del lío, no, señor. Usted lo saca del lío el Señor. Sí, porque muchos dicen, el lema de la compraventa aquí, que la gente va y empeña, casa de empeño, compraventa mi tío lo saca del lío. No, usted lo saca del lío es el Señor nomás. Amén. Porque el diablo muchas veces usa esto antes para quitarle las cositas, las pocas cosas que usted tiene. Esa es la realidad, eso pasa. Que Dios nos libre y que Dios nos perdone. Reconocimiento de que Dios es su ayudador. Eso debe tener. Una persona valiente nunca duda y siempre espera en Dios, ya que es Dios el único que nos puede librar de la mano del maligno. ¿Qué dice el verso 26? Léalo conmigo, ¿dónde estamos? El verso 26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid, venid. Entonces dice la Biblia que Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Oiga, salieron de en medio del fuego. Y dice la palabra que esas 3 judíos la tenían bien clara. Esas personas la tenían bien clara, ya que sabían de antemano
que el Dios de ellos o al que ellos servían era el único que los podía librar ¿de qué? De ese horno de fuego, de esas llamas ardientes. ¿Qué significa esto? Si lo traducimos a este tiempo, que el único que nos puede librar a nosotros del infierno y la condenación es nuestro Dios. Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Al que a mí viene. Por eso todo aquel que quiera venir a la iglesia, pescadores del reino, los domingos a las 4, no lo echamos fuera. Aquí muchos se echan fuera ellos mismos, se van para afuera. ¿Qué cuento yo a escuchar la palabra? Pero Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Amén. Dios quiere cambiarte, transformarte. Pero para eso debe haber un reconocimiento de que Dios es nuestro ayudador. ¿Para cuántos Dios es su ayudador? ¿Usted cree que Dios es su ayudador? Démele pues un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Gloria al Señor. Aquí dice que estos salieron de medio de fuego. Estos judíos la tenían bien clara, iglesia, ya que sabían de antemano que era Dios el único que les podía librar. Ahora, ¿qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 5? Pónganse para ahora ahí, ya vamos a finalizar. Vamos a Hebreos capítulo 13. Libro de Hebreos está antes de Santiago, cerca del Apocalipsis. Libro de Hebreos, capítulo 13. Versículo 5. Hebreos 13, 5 dice: el Señor hoy te dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Escúcheme bien, hay que aguantarlo ahí. Estamos grabando aquí. Sean vuestras costumbres, ¿sin qué? Sin avaricia. Sin avaricias. Contentos con lo que tenéis ahora, te dice el Señor. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es la promesa de Dios. Si usted lo puede creer, créalo. El versículo 6 de Hebreos 13 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es ¿qué? Mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso era lo que decían estos tres judíos. El Señor es mi ayudador. Usted tiene que decirlo, el Señor es mi ayudador. Ante situaciones difíciles, adversas, diga, el Señor es mi ayudador. Él es el que lo va a sacar del lío. Amén. Amén. Gloria a Dios. Solo podemos ser valientes, iglesia, si tenemos fe y confianza en el hecho de que Dios está con nosotros y está en nosotros. Amén. Quinta y última para finalizar. Característica de una persona valiente que debe tener una persona valiente. Quinta y última. Número 5. Es que el valiente nunca se rinde ante la adversidad o el problema. ¿Cuál es una de las características de los valientes? Que nunca se rinde ante la adversidad ni el problema. No se rinde. No se da por vencido. Espera en Dios. Espera en Dios. Amén. Como nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo que vemos de valentía en la Biblia nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Toda su vida fue de valentía. Donde calmó la tempestad en el mar de Galilea, hasta mantenerse firme contra las acechanzas del diablo y las tentaciones de Satanás en el desierto. Esto hizo a Jesús el hombre más valiente del mundo. Más cuando venció el pecado y la muerte y el infierno. Al sacrificarse en una cruz para aquellos o por aquellos que creían en Él. Y que se levantarán de entre los muertos para reinar con Él a la diestra del Padre. Jesucristo es un ser valiente. La última cita, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Con esto finalizamos. Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos habla de exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, ¿estamos ahí? Versículo 5, Dios te dice hoy, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Qué hizo Jesucristo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Él es el ejemplo de valentía. Por eso dice: al que venciere, o sea, al que sea valiente, heredará todas las cosas. Dice en el libro de Apocalipsis. Al que venciere, dice Apocalipsis. Él nos da el ejemplo, iglesia. En conclusión, la mayor necesidad que tiene este mundo es la que hayan hombres que no se vendan, que no se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más profundo de sus corazones. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que la verdad corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Hombres esforzados y valientes, que no vuelvan atrás del santo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios, esperando que esta palabra haya sido de fe y de esperanza para todos.